La agenda alternativa bolivariana. Aquí está. Nada se pierde, todo se traspapela, recuerden ustedes. La agenda alternativa bolivariana. La fecha es el 22 de julio, como dice acá, y la presentación la escribe el comandante Chávez. Y tiene un contenido que si mi propia interpretación y la que podíamos tener con Héctor Navarro era cómo empezar a construirle viabilidad a un proyecto nacional bolivariano. Cosa difícil, entonces está el escrito del comandante Chávez al principio del documento, este que está la agenda alternativa. Aquí participaron casi unos 500 personas, esos mismos que algunos que creían estar en el estanque de Miraflores, no, 4, el comandante Chávez, el profesor Héctor Navarro Díaz, el capitán Jesús Aguilar Tegame y el teniente Rafael Licea, que eran como ayudantía del comandante en ese momento, y mi persona ya designada en otro error de los que no me arrepiento, por supuesto, en mi vida. ¿Y cómo escribir esto para que se entendiera? No como hizo Carlos Marx, cuando le pidieron a Federico Engels y a Carlos Marx que escribieran algo los sindicatos para ver cómo se procedía en aquel momento, y salió el manifiesto comunista y nunca terminaban de escribirlo. Ustedes saben que con esto también ocurrió algo parecido. A lo mejor doy un salto adelante. Y al final había en ese apartamento una cantidad de papeles en el suelo, y dijo el comandante algo así como: ya está, bueno, vamos a escribirlo. Y había que escribir lo que teníamos recopilado en esas reuniones. Por cierto, en una de ellas yo me presentaba con mi gorra digna del Caracas, porque él era magallanero. Yo creo que nunca había jugado pelota sin la llanera. Yo jugué pelota de catcher en algunos equipos infantiles, pero del Caracas. Y una vez estábamos tocándole la puerta, Héctor y yo, y salía de esa residencia Luis Miquilena, Héctor Navarro, que era directo, le decía, después le dijo al comandante Chávez, él en privado lo llamaba Hugo, yo siempre lo llamé comandante y después presidente. Ese señor no nos gusta, Hugo, decía Hugo. Bueno, ya sabemos la historia de este patriota, lo que ocurrió luego en los eventos de abril del 2002 y por dónde salió, o algunas de las representantes de esos eventos de abril que hoy se proclaman o lo han proclamado, no sé de qué manera, una junta sueca, hasta premios universales que ni siquiera se dignaron a entregar al país, sino a Mr. Zanahoria, especulador financiero megatónico, capaz de decir una cosa hoy y otra cosa mañana, porque está acostumbrado. ¿Acaso que no es, a su vez, proviene él de una inmigración? ¿De dónde viene su papá y la fortuna que lograron hacer en ese país a partir de los elementos financieros? Pues bien, había que definir entonces unos elementos básicos, pero tenemos que ubicarnos en ese momento. Les recuerdo, en esta agenda no aparece la palabra socialista, ni que la vayan a buscar, porque no está. Esa no era la discusión en ese momento. Se trataba de elaborar unas bases de un proyecto nacional. Simón Bolívar, donde ya él venía con su capacidad retórica formada como militar,
pero en su formación académica en la Simón Bolívar, de tratar de construir aquello que no pudo el Libertador desde 1830. Entonces, dos elementos fundamentales estaban allí: la pobreza y la desnacionalización. La pobreza como crisis social, de seguridad, servicios sociales, el umbral de vida, la distribución regresiva del ingreso, y la desnacionalización, entre los problemas, la deuda externa, pero no tanto lo que había contraído el doctor Rafael Caldera, que fue un conservador en ese sentido, sino que recuerden lo que ocurrió en Venezuela en 1973 con el primer boom petrolero, el plan 4 de Isidoro, o el plan, esa maravilla que también, donde participaron inclusive personajes que fueron de la izquierda venezolana, no voy a dar nombre, pero todos los reconocemos, que produjo aquella primera exilio de algunos jóvenes que sin grado todavía universitario los mandaban a Nueva York con 4 o 5 mil dólares en el bolsillo. Éramos los ricos de aquellos momentos. Ese éxodo que no tiene nada que ver con el actual éxodo que ocurre a partir después de la muerte del comandante Chávez, con una década que no sabemos ni siquiera, porque en Venezuela no se ha hecho un censo. Uno hace muestreo, no le sacan 4 o 5 litros de sangre para hacerle una muestra, le sacan una muestra que tiene que ser significativa, por eso la teoría del muestreo. Pero las estimaciones entonces son 2, 3, 4, hay hasta gente que habla, personas que hablan de 6, 7, porque tienen que hacer estimaciones de cuántos venezolanos. Los venezolanos salíamos a una visita, pero ha sido, si no una política expresa, un éxodo que no conocía este país, porque este país ha sido receptor desde la misma participación de la legión extranjera en las batallas venezolanas. Apertura petrolera. Entonces, recuerdan que había uno de esos personajes que casi tuvo punto de postularse para la presidencia de la República. Tampoco voy a dar nombre, pero ustedes que son acuciosos en la historiografía saben de quién estoy hablando. Pobreza y desnacionalización. El pago de una deuda. En algunos momentos conversábamos con el comandante Chávez, y en 1989 el Morgan Guaranty Trust afirmaba que los venezolanos poseíamos en el exterior 89 mil millones de dólares en ese momento. Entonces decíamos, caramba, comandante, eso debe ser aproximadamente el tamaño de la deuda social. Salto adelante. Hago afirmaciones, como esta es una conversa que es medio libre, porque yo no he podido escribir esto, porque por supuesto la impresora se me dañó. Debe ser que le he pedido tanto que me saque trabajo, que ahora tengo que ocuparme de escribirlo en las computadoras que no manejo, a pesar de ser ingeniero de telecomunicaciones. Entonces la pobreza y la desnacionalización eran dos productos. Uno, el pago de la deuda social, aproximadamente unos 100 mil millones de dólares. Cuando venían los gobiernos, después vinieron los gobiernos, con el gobierno de Chávez, le decíamos, pero presidente, mire cuánto sea, en unas estimaciones que yo he hecho, afortunadamente, con los trabajos importantes del profesor Azuar Batista, al sacar esas cuentas nacionales desde el 1830 hasta el 2008, que en cualquier país del mundo sí son meritorias de un premio Nobel.
Y uno saca algunas cuentas y al final de la renta y del rentismo petrolero, en esa década aproximadamente se habían captado 1.000.000 de millones, o sea, 1 billón en castellano, no en inglés, con 12 ceritos a la derecha. Y aproximadamente, eso es una estimación muy personal, que habrá que verificarlo en cifras y cálculos exactos, 2/3 fueron precisamente para el pago de esa deuda social acumulada. Estamos hablando de aproximadamente 600.000 millones de dólares, que a lo mejor pueden criticar lo que sea, pero se distribuyeron en la salud, la educación, la vivienda, las prestaciones sociales, en una serie de beneficios que decía el comandante Chávez. Es que la deuda, me decía Jorge, no viene desde el 58, viene desde 1830, una deuda social acumulada. Imagínense ustedes lo que está pasando después del 6 de enero.